Señores, muy buenos días. Qué bueno que estén esta mañana con nosotros. Aquí estamos desde este momento ahora ya participando de las noticias del día, tanto en el país como en el resto del mundo. Germán Marte, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimadísima Edith Febles. Buenos días a todos. Se acabó el toque de queda, o se acaba el toque de queda ya. En algunos lugares nunca operó. Sí, Pero, no hubo toque de queda. Sí, pero bueno, qué bueno. Es una buena señal, indica que las autoridades, que son las que tienen la sartén por el mango, entienden que ya la situación es manejable y que el país puede volver a la normalidad en términos de horario. Efectivamente, el toque de queda se levanta para toda la República Dominicana. Ayer lo confirmaba el gobierno dominicano, que no va a pedir su extensión, ¿sí? No va a solicitar al Congreso Nacional otra extensión del estado de emergencia, que es lo que posibilita o habilita al presidente de la República para poder emitir un decreto imponiendo toque de queda, una restricción que tiene que contar con ese aval congresual. Hay que decir que hemos estado en toque de queda por más de un año, en algunas provincias, 1 año, 3 meses de toque de quedas ahí. Desde el 19 de marzo, ¿recuerda? Sí, porque sí. se decretó debido al brote, a la explosión que hubo aquí de casos de COVID. Efectivamente, Sí. y bueno, algunas provincias no llegan a tener el 70% que requerían para inicialmente liberarle de ese toque de queda. La vacunación sigue siendo limitada en algunos lugares. Vamos a recordarle a la gente que tiene que vacunarse. Yo estaba observando la ocupación hospitalaria en el día de hoy. Ayer les comenté de la provincia de Duarte. Pues miren, la provincia de Duarte ya tiene el 100% de sus camas de intensivos en el sector público ocupadas. 9 de 9. O sea, en la provincia de Duarte hoy el sector público no tiene una cama libre de intensivos. Eso es importante. El sector privado nada más tiene 3 de 14 ocupadas. Pero también esta información yo la doy para la gente, por si hay alguien que va de María Trinidad Sánchez, de Nagua, de esa zona, que se van porque es regional, hasta San Francisco de Macorís. Bueno, 100% ocupada el sector público, las camas de hospitalización. Si vemos Santiago, que es el pueblo al que le hemos estado dando seguimiento durante varios días, tiene 39% en camas de hospitalización y en cuidados intensivos 50%, 54% para el sector público. 13 de las 24 camas que tiene el sector público en Santiago en cuidados intensivos están ocupadas. Está ocupado el 42% de los ventiladores, eso es 10 de 24 en el sector público. Así que ya lo saben, en total tenemos en Santiago habilitadas 102 camas de intensivos, 51 ocupadas, justo la mitad. Uchilora, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Edith, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Germán Marte. Buen día. Qué bueno que nos conectamos de nuevo, Sí, señor. como cada día. Sí, señor. ¿Cómo nos se encuentra? encanta servirles. ¿Cómo se encuentra? O bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Bueno, Y déjeme decirle que eso se nota. Ajá. Sí, claro, se nota en mejor el ánimo. todavía. Hay gente con ánimo. Yo veo gente joven que se levantan así. De telegado. Señores, miren el ánimo, sí. Mira, te voy a decir lo que pasa. Los seres humanos nos autosugestionamos sin darnos cuenta. Sí. Entonces hay personas que siempre están de mal ánimo y entonces siempre se sienten mal. Y se le nota. Como Exacto, la actitud, entonces, la actitud. Sí. Yo conocí a un señor que ya tenía una edad muy avanzada y para él todo se estaba acabando y usaba esa expresión: don Manuel, ¿cómo está usted? Acabándonos. Oye, siempre. No había forma de que tuviera de buen ánimo. Ni en su cumpleaños. Sí, entonces, realmente, eso influye negativamente en uno. Es una actitud. Entonces, a mí me preguntan cómo yo siempre... Bien, yo siempre estoy bien. Porque si tengo un problema,
Entonces yo lo comparo con tanta gente que tiene problemas más grandes. Ajá. Pero hay gente que dice, se me pichó una goma, qué barbaridad, yo sí tengo mala suerte. Señor, se le pichó una goma, cámbiela. ¿Te entiendes? Es decir, no tuviste un accidente, Qué no bueno hubo que tiene un muerto, no carrito. hubo herido. Qué bueno que tiene carro, ¿verdad? Exacto. Qué bueno que Se pichó hay la goma gente que porque no se tiene le carro. picha ninguna goma, se le pichará un pie. ¿Verdad? Pero, entonces, hay gente como que se tira en el suelo a llorar. No, y le infunden en los demás esa actitud Sí, también, porque entonces el que se tira en el suelo le da un trabajo levantarse de ahí. Bueno. Entonces, no. ¿Cómo está usted? Bien. Claro. Y esa misma actitud te pone bien. Sí. Porque ya te pone en una actitud de meterle mano al trabajo, de resolver una cosa que hay que resolver, en fin. Y la vida, hay personas que se figuran que lo ideal en la vida es no tener problemas. Y es una equivocación muy grande, porque todo el mundo tiene problemas, y no pocos, sino muchos, cada persona al mismo tiempo. La felicidad, el bienestar es resolverlos oportunamente. Ujú. No dejar que un problema se ponga grande. Los problemas hay que resolverlos rápido. E incluso una mala solución es mejor que un problema sin resolver. Sí, por lo menos intentarlo. Porque te quitaste de eso y ya tú sigues para adelante y eso quedó atrás. Entonces, un problema pequeño tú lo dejas ahí sin resolver y eso te embroma la vida. Entonces, esa es la actitud. Vamos para adelante. Eso es lo que hay. Eso es Bueno, lo que hay. señores, ¿cuántos temas interesantes para hoy? Entonces, ya no tenemos toque de queda, ¿verdad? Sí. Ya ustedes lo dijeron. Y lo que tenemos que ser prudentes ahora. Ser prudentes. Ahora me escribía una persona y había toque de queda. Ah, sí, porque eso se había ido diluyendo. Ahí. bueno, pero en las provincias por lo menos valía para los centros, las discotecas o los centros de beber, los colmadones y demás. Hay gente que viola, también hay un negocio, prosperó un pequeño negocio para el peaje muchas veces para que le permitieran. Sí. Algo que pasa en algunas comunidades que no se respetaba, toque de queda. Pero bueno, ya. Una cosa importante, el levantamiento no es desde hoy, Exacto. Desde el es desde el lunes. Lunes 11. Desde el lunes 11. Ujú. Es decir, dentro de 4 días. Obviamente, cuando se anuncia, ustedes verán lo que va a pasar. Sí, ya. La gente va a comenzar a salir. Y lo mejor es que si se va a comenzar el lunes, ya en el ánimo de la gente está que se acabó el toque de queda. Y qué bueno, pero se requiere una actitud ciudadana de que salgamos de esto. Ojalá los que faltan por vacunarse se decidan. Y una cosa importante del fin del estado de emergencia es que precisamente se aprueba, tiene que aprobarlo el Congreso, porque le permite al Ejecutivo, entre otras cosas, como hablábamos Edith y yo ahorita en el camerino, imponer el toque de queda. No lo puede hacer antes. Si lo hace sin ese estado de emergencia, sin esa aprobación del Congreso, estaría violando la Constitución. Muy bien. Luego, hay otro elemento que no es menos importante que ese, y es que en un estado de emergencia le permite al gobierno aprobar obras sin licitación, porque hay una situación de emergencia, hacer compras, contratar, comprar, aprobar obras, extender tal cosa, y aquí se abusó de eso durante mucho tiempo. Punta Catalina, por ejemplo, para que no lo recuerdan, fue aprobada en un supuesto estado de emergencia. No había ciclón, no había terremoto, no había nada. Ajá. Y fue aprobada en un estado de emergencia. Entonces, el estado de emergencia es un peligro, digámoslo así. Sí. A veces es una necesidad, podría ser una necesidad, pero también es un peligro porque quien quiera hacer desmanes, lo puede hacer, porque no tiene límite. Entonces es bueno que se acabe. Los desmanes a lo que tú te refieres, es que era un modus operandi, sobre todo en los gobiernos anteriores. Sí, sí. Como la ley de compras y contrataciones
desvirtúa de los procedimientos obligatorios a las obras que hay que hacerlas por emergencia. Entonces vivimos en emergencia sin enterarnos. Sí. No había ciclones, no había terremotos, no había nada, y entonces declaraban emergencia y aprobaban contratos para forrar a funcionarios de fortunas mal habidas del erario, del pueblo dominicano. Entonces, hay que seguir alerta de los procesos que se declaran de emergencia. Sí. Hay que seguir alerta. Cada vez que se declare un proceso de compra de emergencia, hay que ponerle 80 ojos encima. Bueno, una buena noticia, y es que se llegó a un acuerdo ayer entre las ARS, las administradoras de riesgos de salud, el Colegio Médico Dominicano, con la intermediación del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de, creo que de Salud también. Hay varias noticias, no solamente para los médicos, incluso para los pacientes, para la población. Se aumentan los honorarios médicos. Para el paciente, ese aumento no lo va a pagar el paciente, lo van a pagar las ARS. El paciente no tiene nada que ver con ese aumento a los médicos, lo cual es un acto de justicia. Ellos venían reclamando mayores honorarios, porque en el medio de las atenciones médicas, ¿quién es protagonista de los servicios? El médico. Exacto. Entonces, de verdad que tenían unos honorarios ínfimos ahí. Así que las ARS entendieron que debían atender ese reclamo y se hizo un acuerdo ayer para eso. Para los pacientes hay buenas noticias también, porque el acuerdo incluyó que le van a dar cobertura médica a procedimientos, a algunos de los procedimientos que no se lo dan. Hay que seguir avanzando en eso, pero sí, cobertura médica para casos de trasplante renal. Ya ahora eso está cubierto. Hay que agradecérselo a los médicos, Sí. al colegio médico, tantas Ajá. veces vilipendiado, tantas veces Sí. denostado, porque aquí se tiene como una herejía que un gremio, que un grupo reclame algo. Mira. Eso sí, perdonen la palabra. Sí. Pero Sí. a veces, no a veces, quien no lucha no consigue nada. El pueblo que no reclama, que no pide lo que necesita, está fuñido. El grupo, el que sea. Este programa le ha Ujú. hecho críticas al colegio médico, Sí. porque nosotros estamos de acuerdo con sus reclamos, pero no en que sean los pacientes los que paguen la java. Bueno, se cuando puede discutir el hacen una método, se puede huelga discutir el y método. entonces no hay exacto. servicios médicos para los pobres que tienen que ir a los hospitales Ajá. públicos, por ejemplo. Entonces, ese es el problema que tenemos con el colegio médico, pero apoyamos todos sus reclamos, Sí. son justos. Y miren, el doctor Waldo Ariel Suero, Que está invitado hoy. sí, es nuestro invitado de hoy. Es un líder que creo que no habrá otro líder como él en el gremio médico, porque se pone en lo que se tiene que poner, en los reclamos de ese gremio. Defender su... Bueno, pues aparte de los casos de trasplante renal, a los pacientes también les ofrecen ahora reconstrucción mamaria por cáncer. Entiendo que eso es A las ya mujeres. una cirugía estética, ¿verdad? No, lo que pasa es que por eso la consideraban estética y no la cubrían. Realmente dice incluso que sí. disminuye riesgo. O sea, mujeres que le cortan un pedazo Le tienen del que seno, extirparse. entonces, o completo se lo extirpan y ahora le van a tener cobertura. Es una cuestión de salud. Mire, de hecho, Sí. yo he compartido el comunicado de la CISARRIL, está en Instagram, son, déjame ver, 4 páginas ese acuerdo,
que tiene muchos elementos, más de lo que se ha dicho. Ellos dicen que para beneficio de la ciudadanía amplía la cobertura de servicios de salud, incluye el trasplante renal y la reconstrucción por cáncer de mama. Entonces, hay que decir que se anuncian medidas para disminuir la mortalidad materna infantil. Hay una cosa que hay un acuerdo aquí también, que los médicos, de acuerdo con los médicos, van a tratar de reducir los partos por cesárea, que sean partos vaginales. En República Dominicana es uno de los países donde más cesárea se hace, en muchos casos innecesaria. En la mayoría de los casos innecesaria. Debo decir, es como que lo definen de una vez, que para que la gente tenga una idea, si usted va a una clínica usted tiene una ARS, o sea, tiene un carnet del seguro porque es empleado, porque lo tiene subsidiado, como sea, pero sobre todo en las clínicas privadas usted paga 0 si el parto es vaginal. Pero si el parto es por cesárea, usted tiene que pagar una diferencia. Ajá. Entonces también las cesáreas son un asunto de negocio. Sí. Si el médico va a intervenir y va a ganar una mayor proporcionalidad si hay una cesárea, entonces a veces por eso las mujeres no se les deja dar a luz de forma natural. Aquí hay dos cosas que se han dejado de lado, que son parir como se pare, o sea que hay que hacer cesárea obligado. Yo digo, en algunos casos manda cesárea, Sí. y el médico sabe, y dejar de dar el seno, que a la mujer hay que enseñarle a dar la teta. Es una cosa que todo el mundo sabía siempre. O sea, campañas para que aprendan, para que, bueno, es toda la vida, usted daba luz. Instintivamente. ¿Verdad? Dos Por cosas como instinto. que sabíamos. Parir y dar el seno. Influye en el vínculo de madre e hijo muchísimo. Y en la alimentación de ese muchacho. Pero sobre todo en la inmunización. Sí. Exacto. Hay muchas inmunidades que entran por ahí. Mire, entonces, por ejemplo... Lo que pasa es que un parto por cesárea lo programan, se sabe que va a ser Ajá. el martes a las 4 de la tarde. Y el otro es, me llegó los dolores. Entonces el médico tiene que estarle dando seguimiento a una paciente por 8 horas, por 10 horas, por 12 horas, y a veces hasta más, en casos excepcionales. Proceso. Entonces, pero bueno, pero es que así es mejor. Claro, Las mucho- cesáreas en República Dominicana, y está en el documento, yo debo decir, es importante. Para mí este es un punto trascendente, adoptado en el día de ayer. Fíjense lo que dice. A través del convenio, Salud Pública, el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas se comprometen a promover el cumplimiento y actualizar los protocolos para mejorar los indicadores de salud, como la inversión en relación al parto cesárea, de manera que se incrementen los nacimientos por parto vaginal. Con el tema del trasplante renal, dice que ya había una resolución, la 431-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, es decir, están diciendo esto se va a cumplir, pero ya eso estaba resolutado. Una cosa curiosa, a mí eso me llama siempre la atención. Hablan de algunas medidas para reducir la mortalidad materna, la neonatal e infantil, elevar la tasa de inmunización. Van a definir un programa de incentivos. Yo creo que de todos los acuerdos que ha llegado el Colegio Médico Dominicano, este es el más cercano a la ciudadanía, porque tiene que ver con, dice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con cooperación de la CISARRIL, promoverá la aplicación de mecanismos, y este es el documento que no se ve como muy claro, ¿no? Ahí lo pueden buscar en la página de CISARRIL, pueden venir Muy con bueno, nosotros, es es muy logro. opaco. Cumplimiento integral de los compromisos para mejorar los indicadores de salud. Vengan con nosotros, por favor, porque no se alcanza a leer. El Colegio Médico asume el compromiso de promover el cumplimiento de los protocolos médicos, oiga esto, para minimizar la sobreprescripción diagnóstica clínica de gabinete y medicamentos. O sea, para que se compromete a cumplir ciertos protocolos, porque hay exceso muchas veces de medicación, de lo que Eso puede ser. indicadores. Eso No, puede y, te- ser. y te- y- y tú vas con un dolor de cabeza y hay médicos, no todos, pero hay médicos que te mandan a hacer 19. A mí me pasó. Yo me sentía un poquito, yo no sufro de nada, aparentemente, ¿verdad? Y me sentí un día como, ven acá, como que tengo la presión alta. ¿Qué puede estar pasando? Y fui a una clínica y me mandaron a hacer 19 análisis. Y yo, doctor, pero yo lo que tengo, chequeme la presión. Yo no tenía nada. 19. Pero mira, brevemente con el tema de la cesárea. Es un negocio tan evidente, que según las estadísticas de hace unos años, dos o tres años atrás, que no tengo la de ahora, decía que el 65% de los partos en la clínica privada eran por cesárea, programada porque la gente lo solicitaba, por lo que fuere. 65%
cesárea, 35% de manera natural. En los hospitales públicos, 65% de manera natural y 35% por cesárea. Ya ustedes sacan la conclusión. Eso lo dice todo. Sí, eso lo dice todo. Bueno, entonces Pero es un acuerdo positivo, hay que celebrarlo. Claro que sí. Y qué bueno que hubo diálogo y hubo solución. El colegio médico entonces informó que levantó obviamente el paro que tenía convocado por 48 horas, porque ya hay un acuerdo con las ARS. Y dijo el colegio médico que llegaron a otros importantes avances junto con las autoridades gubernamentales. Hay también otro tema con el asunto de la vacuna a los niños. La Sociedad Dominicana de Pediatría tiene una posición diferente a la del Colegio Médico y hay que hacerle caso obviamente a la Sociedad Dominicana de Pediatría, porque estamos hablando de vacunar a los niños. Dice esa sociedad y lo planteó en la reunión del Colegio Médico y las asociaciones de especialidades médicas con salud pública, ellos dijeron que no se oponen, sino que recomiendan darle seguimiento a nuevos estudios que se hacen en el mundo antes de tomar la decisión. Entonces, es elemental que hay que llevarse de los pediatras, porque ¿a quiénes es que se propone vacunar? Es a los niños. Entonces los pediatras no quieren que sea, vamos arriba, vamos a ver los estudios que dicen. Pues miren, ojalá que se inmunice a los niños, ojalá, pero es evidente que hay que tomar todas las precauciones habidas y por haber antes de tomar una decisión. Aquí han tomado decisiones rápidas que han resultado acertadas, por ejemplo la tercera dosis. Algunos acabaron al gobierno por eso. Y después de eso, todo el mundo tiene tercera dosis. Sí, está en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, y qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que lo hicieron. Bueno, el primer día que se autorizó la tercera vacuna, yo fui ese primer día, así como me vacuné el primer día de la vacunación. Así fui para la tercera dosis, el primer día de la tercera dosis, ahí estaba. Cuando llegó su grupo, sí, que fue de una vez. Usted de lo que dice que más vale un exceso de cuidado que un descuido. Exactamente. Usted se cuida demasiado y no puede, bueno, quizá pierda tiempo, pero si se descuida sí se puede mormar. Y con un montón de morbilidades y factores de riesgo, no me ha dado nada. ¿Verdad? Es que de que ha funcionado, ha funcionado. Pero recordarle a la gente que las vacunas sí están disponibles para niños de 12 años en adelante. Es decir, si tiene 12 años en adelante, llévenlo a vacunar. Es importante, en las escuelas públicas iba a haber planes también. O sea, muy importante que vacunen porque no se sabe por qué, pero la variante Delta que está en República Dominicana estaba afectando más a los niños, que habían sido las primeras respuestas de los niños en los casos de COVID había sido bastante aceptable. Entonces, además, decir que en el comunicado que extiende la Sociedad Dominicana de Pediatría, está recordando a los padres vacunar a sus hijos, porque por la pandemia muchas familias se descuidaron en el programa de vacunación. Eso es importante, dicen ellos, que para no sustituir una pandemia por otra. Uchilo, ahora tenemos muchos temas hoy, usted decía del invitado y demás. Sí, señor. Entonces vamos a hacer una pausa. El invitado es Waldo Ariel Suero. Preguntas para él a través de nuestras redes sociales. Atención a la gente que está en sintonía. Vamos a la pausa. Regresamos.